Para el ingreso entonces al sistema como administradores, igual que todos los usuarios, y el número de cédula, la contraseña, es tener claro que el usuario administrador es creado en la agencia. Se crea en la agencia una vez las entidades envíen el acto de designación que debe ser suscrito o firmado por el representante legal. Tengamos claro que hay veces que los temas son de empezar a hacer aclaraciones. El representante legal es quien tenga la representación legal, puede ser el director general o a quien se haya delegado, y ubicar el tema de la delegación. Se crea ese usuario, una vez se habilita en el sistema, queda ya posibilitado para que gestione los demás usuarios. Gestionar a los abogados, al jefe jurídico, al jefe de control interno, al secretario técnico. Puede el usuario, tiene inconveniente con el sonido, puede el usuario abogado crearlos, editar información o inactivarlos cuando esto proceda. Una vez se cumpla, digamos, con el tema de la gestión de usuarios, podemos entrar. Con cualquier usuario podemos entrar como estamos viendo en pantalla en este momento. Ay, lo cojo acá. Nuevamente voy a ingresar con el administrador 38.86.65. En este momento que ingresamos al sistema, los cambios que se han presentado es tener claro que los accesos al sistema los vamos a hacer todos a través de esta barra lateral izquierda, en donde están los recursos de información de acceso, las funcionalidades de cada uno de los perfiles. Dependiendo del perfil van a tener accesos a diferentes funcionalidades. Voy a revisar aquí un momento del chat para luego continuar, en donde se están ya reportando las personas que están vinculadas, conectadas. Les voy a encargar un tema. Como estamos en una semana de entrenamiento para diferentes perfiles, ya pasamos los de control interno, hoy administradores y mañana abogados. Les encargo que nos envíen, los correos electrónicos de quienes están conectados para poder hacer el envío de información y demás. Escribe Eduardo Rodríguez de Corponor que se le envió que envió el correo. Voy a revisar nuevamente que se envíe a esa cuenta la información de las plantillas enviadas y el material. En la mañana de hoy se envió unas plantillas para los registros de administradores, jefes jurídicos y abogados que estaban en la base de datos. Hoy nos encargamos de diligenciar la planilla de asistencia solamente para los que asisten, que deberían ser, por ejemplo, los administradores de entidad o quienes suplan las funciones de ese perfil en caso tal en alguna entidad que hacen algunos ajustes. Mañana lo haremos para los abogados. Terminada la videoconferencia, se van a enviar los materiales o los links más bien. La videoconferencia se está grabando. Va a quedar publicada en un acceso, en un link a través de la página de Azucars para que accedan a ella en el momento que consiga hacer el repaso, la revisión y demás. Se ubicará y se enviará la ruta en donde se ubica el material. Por ejemplo, hay videos, hay diapositivas, hay imágenes, etcétera, que son importantes, infogramas, para poder que ustedes tengan infogramas relacionados con las funciones de los administradores, como la gestión de usuarios, asignaciones, temas de requisitos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces les encargo que por favor nos envíen los datos de que los que están conectados a través del chat, el correo electrónico respectivo, el correo electrónico para tenerlo relacionado. Si el correo electrónico no tiene el dominio de la corporación, que pase un dominio, digamos, personal, Hotmail, Gmail, etcétera, por favor informar a cuál corporación está representando. Entonces, retomando el acceso, entonces lo vamos a hacer a través del botón de la barra izquierda, donde están todos los recursos. Para el administrador vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de usuarios, a través del cual va a ser la gestión de los usuarios. El de entidades, donde es un tema de georreferenciación, escribir los datos, pues cuando hace cambio de representante legal, ubicar los datos, las direcciones, teléfonos de contactos, etcétera. Estaremos viendo lo de procesos arbitrales. Voy a hacer un recorrido ahorita sobre él, pero para que lo conozcamos de cómo está, cómo salió y cómo se desplegó. Toda vez que en ese módulo la gran mayoría de corporaciones, la gran totalidad, no tienen información, por lo tanto, si acceden, van a estar ese módulo en blanco. Entre el material, y vale la pena ya una vez aclararlo, se envió
se envía la circular y el instructivo de control interno, y también una circular y la directiva presidencial número 4 del 2018. Esa directiva presidencial número 4 hace alusión y hace referencia a los procesos arbitrales. Las oficinas jurídicas deben informar trimestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica la existencia o no existencia de procesos arbitrales. La directiva presidencial, consúltenla, léanla, en resumen o en unos puntos es: se deroga ese reporte periódico. ¿Por qué se deroga? Porque como ya se entiende, ya se tiene el módulo de procesos arbitrales, se entiende que los procesos deben estar cargados en el sistema. Lo que está acá es lo que debe estar. Yo ya no tengo que hacer los reportes periódicos, para que lo tengan en claro los jefes jurídicos, oficinas jurídicas, administradores y jefes jurídicos, y lo aclaren en el caso que por algún motivo, por algún descuido u omisión, las oficinas de control interno no hagan validación del cumplimiento de ese reporte, porque ese reporte ya quedó derogado con la Directiva Presidencial 04 del 2018. Listo. Veremos los procesos judiciales y casos y conciliaciones. Esos procesos y casos son los que están vigentes desde el 2015 y acá podemos ver la asignación de procesos. La comunidad jurídica, que es el acceso a todos los recursos de la comunidad, pueden crear usuarios comuneros sin ningún inconveniente, tendrán acceso a los recursos y demás. Y el modelo de jurisprudencia, que es la consulta de las diferentes jurisprudencias o estados o documentos que han determinado líneas especiales que pueden hacer consultas en caso tal que tengan alguna necesidad puntual de hacer consultas o de temas relevantes a las demandas que tengan en sus entidades y pueden estar ahí consolidada toda la información. Iniciemos y nos vamos entonces a perfil usuarios. Al ingresar a este perfil, vemos a ver el tema de la búsqueda, puede ser una opción, o el tema de crear usuario al final del formulario. La creación es sencilla, es dar crear usuario. Ustedes van a tomar los datos que piden acá, los van a diligenciar. Vamos a agregar datos. Hay datos de cédulas de usuarios que han cambiado entre entidades, por lo tanto, si ya existe, me va a traer los datos, o si no, lo que hago es incorporar los datos de información. El campo de correo electrónico, tengan en cuenta que se debe ubicar un correo electrónico que sea de consulta constante y de fácil acceso para las entidades, para los usuarios. Hay algunas entidades que tienen unos dominios que tienen impedimentos, que tienen seguridad o control de información, seguridad de la información, y no dejan acceder remotamente o que tienen restricciones. Si el usuario tiene dificultades para acceder, pues podríamos tener como alternativa que incorporen allí una cuenta de correo personal para que puedan acceder desde cualquier parte a esos recursos. Pueden acceder a asignarle los perfiles correspondientes. Ustedes van a tener una serie de perfiles que pueden usar. En este caso, digamos que este usuario tiene varios perfiles. Yo podría inactivarle perfiles. Yo podría asignarle perfiles. Eso va a depender de las características mismas del usuario que estamos habilitando. Pueden haber usuarios que tengan varios perfiles. Pueden haber usuarios que, como este caso, el de control interno, no puede ser compartido con varias personas porque es un solo usuario, un solo cargo dentro de la entidad y hay que verificar lo demás. Los otros usuarios, bueno, para este caso, están inactivos, o sea, a pesar de que los puedan visualizar, no se logran ver porque aquí no están habilitados porque están vinculados con el jefe de control interno como usuario. Tenemos que tener en cuenta que yo miro aquí una cosa. Tenemos que tener en cuenta que los usuarios van a generar impedimentos o que pueden tener variedades. Una parte nueva del instructivo está relacionada con que puedan ustedes, administradores, en sus entidades, crear usuarios distintos y para diferentes funciones. Luis Alfonso Aparicio sigue con problemas de audio. Pueden tener usuarios para diferentes posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que podrían crear abogados, por ejemplo, que no necesariamente vayan a usar el sistema de COGI para la gestión litigiosa. Pueden ser abogados que no van a representar los intereses de la entidad, pero posiblemente sean abogados para que registren información, para que radiquen. Pueden ser abogados para que elaboren las fichas de comités de conciliación.
Eso va a depender de la entidad, del tipo de entidad y la complejidad misma de la entidad. Tengamos claro eso para que al momento en que ustedes tengan connotaciones de estas, le puedan dar la respuesta oportuna y clara a los de las oficinas de control interno. Pueden habilitar el perfil de comunero a usuarios de la entidad, de la oficina jurídica, que sin necesariamente ser abogados, que tengan representación judicial, pueden hacer el servicio, el registro de comuneros. Ellos van a tener acceso a todas las herramientas y recursos que ofrece la comunidad jurídica de conocimiento. Si el auditor interno va a registrar, va a revisar o va a generar el listado de todos los usuarios, pues va a encontrar una relación grande, lo cual va a tener una explicación de acuerdo a lo que las entidades hayan considerado pertinente hacer. ¿Listo? Esta es la manera que yo voy a hacer la creación de los usuarios. Puedo hacer igualmente edición. Yo puedo buscar por las palabras claves, digamos los que me cumplen este parámetro, lo traigo, los datos, me va a desplegar todos los que están relacionados con ese dato, seleccionaré el que voy a editar, lo edito, y la edición es modificar algunos campos que me permita, como por ejemplo todos que están visibles en blanco, son habilitados para que pueda editarlos. Hago esta función de ver usuarios y los puedo llegar a hacer la inactivación. Esta es una figura de gestión de usuarios que ustedes pueden hacerlos en cualquier momento. Y entraremos a revisar y a detallar lo que es la inactivación de los usuarios, que es algo que está en medio del decreto, en medio de la auditoría y las situaciones particulares que podrían presentarse al interior de las entidades. Esta es una parte de lo que es el perfil administrador en lo relacionado con el perfil de administrador de entidad en el tema de usuarios. ¿Listo? Voy a hacer aquí un cambio de una sesión simplemente por otro usuario para poder tener acceso a otros recursos. Listo. Ya hice el cambio, estamos en el módulo de usuarios. Una vez ustedes tengan los usuarios, al hacer la búsqueda, pueden hacerlo por los parámetros que dije ahorita, nombres o apellidos, o por el perfil y hacemos la búsqueda. Cuando despliegue cualquier búsqueda que ustedes hagan, esta relación ustedes pueden generarla en un archivo de Excel, exportarla y de acá en adelante ustedes van a hacer uso de esta información como un control, como un seguimiento, como una validación, cualquier esquema de esos y se les va a posibilitar hacer seguimiento. Este reporte exactamente igual lo genera el jefe de control interno. Puede ser que el administrador le suministre la información al jefe de control interno o que el jefe de control interno lo regenere, haga sus validaciones, sus papeles de trabajo y en algún momento puede hacer la consulta con los administradores para saber o aclarar algunas inquietudes o dudas. Acá en este aspecto que vamos a poder hacer, revisar quiénes están activos o terminados y sobre este ya ustedes harían el control o la gestión de saber qué hace falta, a quiénes más hay que hacerle la gestión de usuarios y dejarlos actualizados. Este es un tipo de reporte, este es muy simple, muy sencillo. Ahora veremos por el otro lado, por el otro módulo, el reporte de usuarios donde tienen las fechas, que está por determinarse si la fecha se queda o se va o se sale del reporte de usuarios. ¿Qué preguntas manejamos hasta ahora en el módulo de usuarios? Ahorita lo retomaremos cuando entremos a reportes y consultas y reportes, donde podremos establecer algunos aspectos ya más específicos de la gestión de usuarios y las características que al interior van a suceder con el tema de la inactivación. Bueno, entonces, le pregunto a Luis Alfonso Aparicio, para preguntar de qué corporación es, si ya logró solucionar el acceso a la conferencia, si ya está en línea o si ya tiene mejorado el audio. Si él escucha. Bueno, espero si él responde. O sea, él escucha, si no escucha no puede. Bueno, entonces continuemos. Ya luego el administrador, para hacer su gestión, lo que puede hacer es ingresar luego a procesos arbitrales o procesos judiciales. Voy a dar un recorrido a procesos arbitrales simplemente para que visualicemos cómo quedó ese módulo y en ese módulo qué va a suceder
para procesos arbitrales, y cuando se despliegue el módulo de procesos judiciales en esta misma presentación, que es lo que llamamos versión 2.0, ¿cómo va a quedar el tema para ustedes como entidades? ¿Listo? Acá nos quedó. Este no me sirve. ¿Yo por qué no? El módulo de procesos arbitrales se despliega, ustedes van a tener acceso a todas las entidades que tienen procesos arbitrales activos o terminados. En las corporaciones autónomas que no tengan ese recurso o ese módulo con procesos, les va a quedar como no aplica en el punto de certificación. Teniendo claro que eso debe ser absolutamente aclarado tanto para jefe de control interno como para los administradores. ¿Listo? Un administrador, como entra a hacer consultas solamente, esta parte de gestión la vamos a ver en blanco. Él va a encontrar toda la gestión litigiosa en este módulo. Esto que estamos viendo en pantalla es el módulo de procesos judiciales, de procesos arbitrales, perdón. Así quedó para los que les aplique. Los que no tengan procesos arbitrales, pasamos de largo. Simplemente lo que quiero es presentar la forma de visualizar este módulo. Que la visualización de este módulo va a ser muy igual a cómo se visualizará el módulo de procesos judiciales una vez salga al aire, una vez se entregue en producción. El administrador no hace gestión, entonces podrá ver aquí toda la totalidad de los procesos asignados a la entidad, en donde la entidad está vinculada. Por ejemplo, esta entidad tiene un total de 4 procesos. Pueden ustedes, que este es uno de los recursos que yo creo que va a ser de felicidad para la mayoría de administradores, donde ustedes pueden seleccionar todos o algunos procesos y pueden hacer una asignación masiva. Podrán hacerla cuando se despliegue la versión 2.0 de procesos judiciales, que la idea en programación es que se haga en este segundo semestre del año 2018. Podrán hacer la terminación masiva, la terminación de asignación masiva. Pueden tener ustedes la totalidad de procesos identificados por abogado, por tipo de procesos, y harán asignación o terminación masiva de cada uno de los procesos judiciales. Al momento de hoy está habilitado solamente para procesos arbitrales. Pueden hacer el reporte en Excel. Significa que ustedes pueden bajar el reporte y ver toda la información de este módulo. Estos son los recursos que se tienen, digamos, ahorita habilitados en este módulo, y asimismo va a quedar el módulo de procesos judiciales cuando se entregue a producción. Voy a entrar con el perfil de abogado, voy a estar entrando y saliendo de los módulos para poder revisar las funcionalidades y aclarar algunas inquietudes similares a las que se han explicado al perfil jefe de control interno. Un abogado, al ingresar al sistema, entonces tiene sus recursos de información al costado izquierdo en la barra. Él no tiene acceso a usuarios porque no los puede gestionar. Sí puede tener procesos arbitrales o judiciales o conciliación extrajudiciales. Y veamos acá ya la diferencia. Él hace gestión. En este caso, él puede tener acá el acceso a estos recursos. Lo estoy señalando con el mouse y lo podemos quedar. Un abogado está habilitado para que en sus funcionalidades cree, un paréntesis, Luis Alonso Aparicio le pide un código. El abogado puede hacer creación de registros, es decir, radica, lo que estamos conociendo actualmente como radicación. Puede él crear un registro e inicia el proceso de generar el expediente, el registro dentro del módulo. Puede ser que al momento de iniciar este registro, la creación de este registro, no tenga toda la información completa o no haya llegado la información total con la notificación. Este registro que estaría en proceso le va a quedar en este estado, en registro. El acceso que hice hace unos minutos como administrador del sistema, aparecía para ese administrador 4 procesos arbitrales. Al abogado le aparecen 3 procesos arbitrales y 1 en registro. ¿Esto qué significa? Que este abogado tiene 3, hay un abogado que tiene otro proceso activo y hay un proceso en avance o en desarrollo o en proceso de culminar el registro. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Es quitar que en procesos activos, como está pasando hoy en día, aparezcan procesos radicados en el ECODI
que no necesariamente les haya llegado a las entidades. Eso es quitarnos un dolor de cabeza, un malestar en la interpretación y la lectura de las bases de datos, que a la fecha de hoy tendremos que seguirles haciendo porque estamos manejando la misma base del report del sistema ECOGI 1.0. Al ingresar a procesos activos, en la forma como está ahorita arbitrales y como va a quedar judiciales, podemos hacer lo siguiente. Vemos los procesos que están asignados, seleccionan uno de ellos y entramos a hacer la actualización. Al hacer la actualización, vamos a ver el resumen o la información detallada del proceso. Tengamos en cuenta que va a aparecer visualmente el valor económico así, acá, y el valor de la provisión, el valor indexado de esas pretensiones o el valor económico. Hay que hacer mucho énfasis en este punto, toda vez que el valor económico hay que entenderlo como el valor de la demanda, lo que pide el demandante. Y hay otros temas que pueden ser el juramento estimatorio en el caso de estos arbitramentos, la cuantía en el tema de los procesos judiciales, etcétera. Y otro tema es que la demanda, si bien es de un año a un tiempo anterior, ese valor lo tengo que indexar. Aquí arranca de que las oficinas jurídicas tienen que tener una función no es adicional, es abrir el espectro en entender la complejidad de las cifras. No pueden quedarse la información de demandas solo en la oficina jurídica. Esa información debe migrar y trasladarse a otras dependencias, como por ejemplo a las oficinas contables. Estos valores que están acá deben estar igualados con los que estén registrados en las cuentas de orden en los estados financieros. Para eso hay unas reuniones constantes entre jurídica y financiera o contabilidad, como se llame, en cada entidad. Deben existir procedimientos de conciliación, de validar si eso está acorde a la realidad. Y hay unas instancias nueva llamada el Comité de Sostenibilidad Financiera. Ese surge con ocasión de la implementación de las NIF, de las normas internacionales de información financiera, y ahí entran a validar o a revisar lo que está pasando, porque los estados financieros deben reflejar la realidad financiera, la valoración económica y financiera de las entidades. Y uno de los puntos, algo pequeño, es el tema de provisión contable de procesos judiciales. Ahí entra jurídica a respaldar esas áreas en cruces de información o entrega de información o definiciones de políticas y demás. Es de mucho cuidado este tema. Seguimos bajando. Vemos todo el resumen del proceso, la información del proceso. Pueden entrar a hacer la visualización, la edición, ver el PDF, que lo también vemos en el 1.0, o ver documentos soporte. Entremos a editar el proceso, porque quiero entrar a que veamos cómo va a quedar la radicación o el registro de un proceso. Un proceso arbitral se va a registrar de esta manera, en estas 5 etapas, o 5 fases, o 5 secciones. Hoy en día el proceso judicial se lleva en unas 7, 8 secciones que van en forma horizontal hacia abajo, en forma vertical hacia abajo de la pantalla. ¿Qué es necesario? Lo que se les ha dicho a los jefes de control interno. Esta información es absolutamente necesaria y obligatoria. Yo necesito saber quién me demanda, por qué me demandan y cuánto es el valor de la demanda. Hoy, 3 años y medio después del lanzamiento del ECOGI, estos datos en sus procesos judiciales de sus entidades debe estar con tendencia a estar diligenciado hacia un 100%. Yo no puedo todavía tener información procesal en donde yo no sepa quiénes son mis contrapartes, en donde yo no sepa el por qué y mucho menos el valor económico, o sea, por cuánto me están demandando. Las entidades tienen que hacer un tema llamado registros contables. En esos registros tengo que crear los terceros. Hay entidades que crean el tercero al inicio, donde se genera, o hay entidades que generan el tercero de demandantes al final, cuando llega la sentencia. A manera de ejemplo, si hay personas que son proveedores de las entidades, o sus entidades tienen proveedores, llámese contratistas, recursos físicos, etcétera, tenemos un contrato con ellos. Con demandantes tenemos una demanda. Yo ese dato lo tengo que crear en el sistema, porque a ese tercero, llámese persona natural o jurídica, le debo vincular un pago. En procesos judiciales tengo un demandante que lo debo crear en el sistema para luego, cuando surja la sentencia condenatoria y que debo pagarle a ese demandante, el pago lo tengo que asociar a un tercero, es decir, a un demandante. Ahí es donde coge mucha fuerza que esta información debe estar
completa para el momento en que debe quedar informado. Y eso está teniendo mucho hilo delgado, mucha finura con la implementación de las NIF. Las causas, los valores económicos están llenos. Se ha hecho sentir a los jefes de control interno que ayuden a apalancarlos a ustedes, a las oficinas de control de jurídicas, pues como para que se hagan planes de mejora. Tratar de que no queden observaciones es lo que yo planteo personalmente, no es un tema de Agencia Nacional de Defensa Jurídica, es un tema de, a título personal como auditor que soy, de recomendar, oiga, definan planes de trabajo porque hay variables exógenas al sistema, a la defensa judicial de la entidad, que no logran hacer la gestión oportuna o en el tiempo apropiado. Ustedes definan eso. Estos campos deben ser obligatorios, ustedes se presentaron, así va a quedar el proceso judicial, así está hoy en día el nuevo módulo de procesos arbitrales. Una vez se despliegue la versión 2.0, se citarán para hacer las explicaciones de los cambios, la socialización y demás. Esto es lo que queríamos ver de procesos arbitrales. Me voy a ir ya directamente a procesos y casos, en donde ya vamos a ver los módulos que en este momento están habilitados para el perfil administrador de entidad. Voy a salir del perfil abogado y voy a entrar con el perfil administrador para poder revisar todos los módulos que están en este momento establecidos para este perfil. Seleccionamos. Listo. Ingresamos, este es un administrador de entidad, vemos el perfil de usuarios, entramos entonces a procesos y casos, y al ingresar entonces veremos los módulos habilitados. Podemos encontrar, uno, que el módulo de administración de usuarios quedó ya inhabilitado en esta parte, en el 1.0, porque lo estamos manejando desde la barra lateral izquierda, en el ya gestiono. Puedo tener la asignación de procesos y casos. Acá hemos hecho mucho énfasis a los jefes de control interno en el tema de las características que van a encontrar al momento de ver el módulo o ver la relación de procesos judiciales en los cuales hay procesos sin abogado. Ingresamos. La asignación es simplemente entrar al módulo que corresponda. Yo voy a ingresar al módulo de asignación de un proceso judicial. Los puedo buscar si tengo los parámetros o listar los procesos judiciales sin abogado. Van a aparecer el total. Puedo tener procesos que en algún momento los tuvo un abogado, como estos, por ejemplo. Han tenido proceso, el proceso ha existido para alguien, se le ha revocado el poder, por alguna razón se desvinculó de la entidad y no se ha definido a quién le va a llegar el proceso. O procesos nuevos, como estos que no tienen ninguna trazabilidad histórica, son procesos nuevos para la entidad. Tengamos en claro las siguientes situaciones que se les ha dicho a los jefes de control interno que deben tener conocimiento sobre estas particularidades. Uno, yo puedo tener estos procesos que están sin ningún dato, son procesos nuevos en donde está vinculada mi entidad, que pueden ser procesos que radicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado porque le llegaron las actuaciones que profirió un juzgado o un tribunal, radica para poder garantizar que se incorporen los datos de los procesos en la página, en el sistema ECOGI, pero es posible que su entidad corporación no haya sido notificada todavía. El administrador va a definir, establecer por procedimientos el mecanismo de asignación o de reparto. Puede hacerlo desde antes de que sean notificados o tener estos procesos en cabeza del administrador hasta tanto sea notificada la entidad. Una vez ustedes reciban la notificación electrónica o física de ese nuevo proceso, podrían proceder. El camino lo selecciona cada entidad. Hay entidades que esperan a que llegue la notificación para asignar el proceso. Hay entidades que asignan el proceso que llegó por ECOGI, se le entregan al abogado que va a llevar a cabo la gestión litigiosa de ese proceso, de esa conciliación, proceso judicial o esa conciliación extrajudicial, y lo asignan inmediatamente. Cualquier camino que tomen las entidades es válido. Lo que sí se necesita como obligatoriedad es que documenten
cada uno de los pasos de la gestión que haga cada uno de los usuarios. Hay que documentar la gestión del administrador. Un administrador del sistema de la entidad asignará el proceso de judicial una vez tal. Asignará la conciliación judicial una vez tal. Inactivará al usuario una vez tal. Empezar a hacer esa serie de detalles de información para que queden claras las reglas con cada uno de los usuarios, sobre todo con el jefe de control interno, los auditores. Pueden tener esos procesos acá que fueron asignados en algún momento a los abogados. El abogado se fue. Yo podría tener simplemente un tema de tenerlos acá hasta que se genere o hasta que se tenga nuevamente el abogado a cargo de ese proceso. Yo me metí aquí a la... ¿Cómo hago para abrir una cosita, una cosa de Word acá? Un Word. Listo. Ellos están viendo. Creo que va a tocar un pantallazo acá y es simplemente copiar algo acá. Ay, pero no. Les pido excusas un momentico, yo aquí hice algo de captura, listo. Entonces, podemos tenerlos y hacer asignación. El procedimiento para asignación define a las entidades cómo lo van a manejar, definiendo y documentando todos y cada uno de los pasos. Es preferible hacerlo de esa manera para que queden las reglas claras para los auditores, porque todos los que somos auditores, cuando ejercen el ejercicio, la auditoría, de entrar a verificar seguimientos o auditorías, uno se guía por documentos. Si no está documentado los procedimientos, ellos tienen la ley 87 le faculta para que pueda dejar observaciones de todo estilo, de todo tipo, si no está documentado. Pero si está documentado, yo me voy guiando es por toda la serie de procedimientos, procesos, normas, instructivos, guías, etcétera, etcétera. Para evitarnos dolores de cabeza, agrieres y demás, es preferible que tenga todos esos casos, todos esos temas, pasos documentados. Esta es la manera como yo puedo asignar procesos y casos. Preguntas sobre la creación de usuarios o preguntas sobre la asignación de procesos y casos. Otro tema nuevamente, les encargo, quienes no hayan enviado la dirección de correo electrónico, envíenla por favor por el chat. Datos del correo electrónico para a través de esa cuenta enviarles toda la información relacionada, uno con la lista de asistencia, con la certificación que se les va a emitir cuando recibamos la lista de asistencia firmada de los que están asistiendo y materiales luego de consulta que se les vayan a informar, las rutas, los links en donde están publicados. Listo. Voy a irme en estos módulos, me voy a ir primero al módulo de consultas y reportes. Vamos a darle clic en consulta. Hay unos reportes predefinidos. Al inicio estamos mirando unos videos que se les van a entregar, están a colgar en los links que se van a enviar, en donde está el reporte mensual, que es el que está en un modelo que están viendo al costado derecho de sus pantallas. Ahí pueden bajar el reporte, donde van a estar las estadísticas e indicadores históricos de toda la actividad litigiosa, tanto de la nación como del sector donde ustedes están, que todas están en el sector ambiente, excepto dos corporaciones que creo que incluso no están acá, que serían Corporación Nasaquiwe, que pertenece al Ministerio del Interior, y Cor Magdalena, que pertenece al sector transporte. Esos reportes van a estar por entidades, tasas de éxito, históricos, etcétera, etcétera. Y ese reporte lo puede generar el administrador, jefe de control interno y jefe jurídico, para que luego, creado, lo puedan desplegar a los usuarios del sistema y puedan tener, digamos, unos análisis, una revisión de información y demás. Ustedes van a crear cualquiera de estos 4 tipos de reportes. Son reportes predefinidos que están acá. Tengamos en cuenta esta parte de insumo F9 y esta parte de procesos judiciales. El insumo F9 está parametrizado de acuerdo a la estructura del reporte que pide la Contraloría General de la República. Ese reporte se genera una vez al año hacia el mes de enero-febrero, que hay que mandarlo sobre los 28, día del 28 de febrero de cada año.
Yo ahí reportaré una estructura y el estado de la litigiosidad de la vigencia inmediatamente anterior. Se le envía a la Contraloría toma de fuente de información para llegar al proceso de la auditoría. Una vez ellos lo toman, programan la auditoría, supongamos que la auditoría llegará en el mes de julio. Una vez llegan, vuelven y piden los reportes. Al momento de pedir los reportes actualizados, vamos a encontrar dos fotos distintas. Una foto de febrero, con el corte a diciembre, de la litigiosidad de la vigencia inmediatamente anterior, que es el insumo F9 o el reporte F9. Y otro reporte es el que ustedes van a hacer cuando hacen los ejercicios, por ejemplo, de provisión contable o el ejercicio de control interno, de la verificación semestral y demás, hacemos este reporte de acá. Este que estoy señalando, que es el reporte de procesos judiciales, me contiene toda y absolutamente toda la litigiosidad de la entidad, tanto procesos activos como procesos terminados, procesos de este año, de la vigencia anterior y de todas las vigencias anteriores en los cuales estén registrados los procesos y correspondan a esos años y estén activos. Yo no puedo cometer el error, no se debería cometer el error de hacer mezcla de dos reportes completamente diferentes, sabiendo que son fotos que tomo en un momento dado de la vida. Por hacer algún ejemplo medio práctico, medio fácil, yo el F9 lo tomo para el año 2017 con corte al 31 de diciembre. Por ejemplo, Andrés Jaramillo se toma una foto el 31 de diciembre y ese día no tiene ni gafas ni barba. Se toma una foto en julio y ese día tiene barba. Y se toma una foto el 15 de agosto y tiene barba y gafas. El contenido puede ser lo similar, o sea, la estructura puede ser similar, pero la forma en que yo estoy viendo el reporte y lo que tengo tiene aspectos diferentes. Lo que reporté en el F9 es la vigencia anterior, activos o terminados. Reporto hoy, hago el reporte de procesos judiciales con corte a hoy o a la foto de hoy y podría encontrar procesos que estaban en el F9 activos y que ya están terminados. En una parte lo encuentro activo, en otro lo encuentro terminado. Procesos que no existían en el F9, pero que en el año 2018 me los notificaron como procesos nuevos. Los registro en el 2018, pero van a ser relacionados desde el inicio de la vigencia 2017, que sería la fecha de la admisión de la demanda. Esos y muchas otras variables más son las que se dan al interior de las entidades al momento de analizar esos reportes. Y analizar los reportes de esa manera puede llevar a múltiples interpretaciones que se derivan en varios hallazgos de diferentes índoles, tanto al interior, con auditores internos, como con auditores externos. Vamos a generar un reporte de usuarios para que crucemos o cerremos el tema de usuarios en este momento. Con este reporte en donde ustedes van a poder ver toda la relación de los usuarios con las fechas de inicio y de terminación. ¿Listo? Acá se ve, pueden bajarlo en Excel. Pueden bajarlo regenerado en Excel, lo reporta, es la misma estructura que estamos viendo aquí en pantalla. Y si ustedes van a analizar, lo hacen de una manera. El auditor ve lo mismo y con ese análisis que hace el auditor puede hacer las observaciones y aplica el literal número 1 del instructivo de control interno, donde tiene que verificar que todos los usuarios activos están creados en el sistema y que todos los usuarios que no tienen representación judicial o que no están en la defensa judicial estén inactivos en el sistema. Este es el reporte, filtran y demás, o en esta parte lo podemos ver. Me detendré acá en esa parte para que más fácil podamos explicar. Las entidades pueden tener usuarios que están vinculados por prestación de servicios o por planta. El decreto 1069 establece en una parte que se debe informar la ausencia absoluta o temporal de los usuarios del sistema. Así quedó el decreto. Ese es un literal del decreto que en cumplimiento los jefes de control interno revisan para poder revisan para poder verificar que se esté llevando a cabo. Se les ha aclarado ese punto en donde la agencia no ha emitido un instructivo sobre cómo se debe hacer ese procedimiento o esa parte, pero sí es claro que es un tema que es muy complejo para las entidades públicas. Ejemplo, cuando el 31 de diciembre se acaba la vigencia presupuestal,
los contratistas, los que están vinculados por prestación de servicios, se les vence o se termina su contrato ese día, pero es muy probable que muchos contratistas continúen en la siguiente vigencia con un nuevo contrato para continuar con la defensa judicial. Se supondría, según el decreto, que yo debería inactivar esos usuarios del sistema. Es claro que no están vinculados con la entidad, es claro. Es claro que no van a ejercer ninguna actividad en el sistema, podría no generarla, pues porque además que hay una vacancia judicial. Pero estos usuarios podrían continuar el siguiente año y yo no le vería, digamos, la pertinencia si los inactivos o no inactivos dependiendo de la entidad. Si cada usuario de esos tiene muchos los procesos judiciales, tendría que retirarle los procesos y pasárselos a otro abogado o pasárselos al administrador sin abogado mientras vuelve y se contrata o mientras se vincula nuevamente la otra persona, que era lo que vimos en el módulo anterior, en la visualización anterior, donde aparecían 11 procesos sin abogado. Posiblemente sean procesos que estaban a cargo de un abogado que se retiró, se los quité y está pendientes. No toco el tema que sean procesos nuevos. Los contratistas, los que están por prestación de servicios, digamos, se les termina el contrato el 31 de diciembre. La decisión del jefe jurídico es, continúan los mismos abogados para hacer la defensa judicial en el siguiente año, Pero en el transcurso del mes de enero, al liberar presupuesto y todas esas variables administrativas, le informan desde Secretaría General o desde la Dirección Administrativa y Financiera que los contratistas todos no van a continuar. Se van 2 de los 5 que habían. El administrador tendrá que entrar a la inactivación. Claramente no los iba a inactivar porque ellos iban a continuar. Yo podría hacer la inactivación, esto que está señalado acá, digamos, lo inactivé el día 23 de enero. Es cierto que quedó el usuario activo en sistema durante 23 días que no tenía contrato, es cierto. Es cierto que este abogado, a pesar que no tenía contrato, estaba creado en el sistema, pero también es cierto que ese abogado tenía el poder activo o vigente habilitado en los despachos judiciales. Valoren ustedes cuál es el riesgo más grande para la entidad y tomen medidas al interior. A los jefes de control interno se les ha explicado que esta es una variable que puede pasar y podría estar sucediendo muy frecuentemente en donde la inactivación se hace mucho tiempo después por situaciones ajenas o externas a los jefes de control, a los jefes jurídicos o a los administradores de entidad. De fondo, y lo que sería mucho más relevante es que las entidades, las oficinas jurídicas documenten cuánto tiempo máximo voy a tener yo, plazo máximo, para inactivar un usuario en el sistema una vez cesan sus obligaciones contractuales o sus vinculaciones. ¿Listo? Preguntas en ese tema de usuarios. Son temas de experiencia, de casos que les contamos, que les trasladamos para que ustedes tengan en el radar, los tengan presentes para cuando surjan las inquietudes, surjan las dudas por parte de control interno, hagan requerimientos o para el momento en que ustedes documenten los procedimientos, tengan en cuenta toda esa serie de situaciones potenciales o posibles dentro de las entidades. Documentar y levantar procedimientos es la mayor salvación, el mejor salvavidas que ustedes pueden tener frente a cualquier observación o frente a cualquier proceso de auditoría interna o externa. Preguntas ahí complementarias acá. Gracias, amable. Entonces, si no hay más, nos devolvemos, vamos a hacer el reporte de procesos judiciales y haremos la consulta. Este reporte, diferente al F9, que el F9 es de la vigencia solamente, este me va a traer absolutamente toda la litigiosidad de la entidad. Y cuando digo toda, es toda, activos y terminados. Y me los traerá, voy a generarlo en Excel, y me los traerá en el estado en que estén. El estado en el que están es dependiendo de la actualización procesal que hagan los abogados en el sistema. Entendiendo que el abogado, perfil abogado, es el que hace la gestión litigiosa, que puede ser el administrador de entidad, que a su vez tenga el perfil de abogado, puede ser él el que haga la actualización procesal de algunos procesos a cargo de la entidad. Yo genero este reporte en esta fecha y hora.
Esta es la foto de la información litigiosa a hoy. Esa foto hoy tiene barba y gafas, que era como el ejemplo que le decía yo de Andrés Jaramillo. Ejemplo mío que me tomo una foto hoy y estoy como estoy hoy. Se tiene acá esos reportes. Tengamos en cuenta unas variables. Uno, sistema ECOGI no es transaccional. Significa, no es un sistema que me muestre el corte a un periodo determinado. ¿Y por qué no puede ser de esa manera? Porque los procesos pueden tener inserción de información, pueden ser actualizados en cualquier momento del año. En cualquier momento yo hoy, 15 de agosto, puedo estar agregando información que impacta un proceso judicial activo con una actuación del mes de mayo del 2018 o con una actuación de diciembre del 2017. Yo puedo hacerlo hoy porque apenas hasta hoy me llegó o apenas hasta hoy puedo hacer la actualización. Tengan en cuenta entonces esas fechas y esos cortes para que tengan otra claridad. Otro tema que es de simplicidad, pero que ha generado muchas solicitudes de información, es la actualización. En el sistema yo puedo grabar en cualquier momento. Si bien graba en línea, en el entendido que yo grabo una actuación y la puedo ver en el resumen del módulo. La grabo y la veo. En las bases de datos se guarda el backup al día siguiente. Entonces, a manera de ejemplo, yo debo pagar un crédito hipotecario, la cuota del crédito hipotecario. Si yo voy al banco hoy a las 3 de la tarde, la operación me queda con fecha del día de hoy. Y yo mañana puedo ver el cambio en los saldos de mi estado de crédito. Porque lo hice en el horario corriente. Pero si yo hago el pago del crédito y la cuota hipotecaria hoy a las 7 de la noche, lo estoy haciendo en horario adicional. ¿Por qué? Porque el banco hace un corte a las 5 de la tarde. Toma de las bases de datos del sistema lo que estaba hasta las 5 de la tarde. Lo procesa, genera el backup y lo vemos al día siguiente. Lo que quedó hecho a las 7 de la noche lo va a procesar con las operaciones del día siguiente. Lo mismo pasa con este reporte de información. Si el abogado grabó en horario del día, yo genero un reporte, lo hizo en el horario a las 12 del día de hoy, yo genero el reporte mañana, puedo ver lo que el abogado hizo hoy, porque quedó en el backup. Pero si el otro abogado grabó información a las 8 de la noche en la casa, mientras que se veía las novelas o el desafío o las noticias, esa información ya no está en el backup del día. Me queda para el siguiente día, dos días después. ¿Por qué? Porque lo grabé en horario adicional, igual que una operación bancaria. ¿Listo? Es el mejor ejemplo que puedo traer para poder entender que si yo grabo después de un horario laboral, voy a encontrar esa información 2 días después. Significa que si ustedes administradores van a generar un reporte de la información, habrá que solicitarle a los abogados, actualícenme la información toda, plazo máximo el día 15 de agosto. ¿Cuándo deben reportar ustedes, hacer el reporte, generar el reporte? Se recomienda que lo hagan el día 17, es decir, 2 días después. La misma precisión se les ha dado a los jefes de control interno, para que cuando ellos generen el reporte, lo hagan 2 días después de iniciar la auditoría. Y tengamos la tranquilidad que se está contemplando el ingreso de la información y se están incorporando en el reporte todos los ajustes que hicimos los abogados. Otro tema que hemos visto en otras reuniones, que a veces cuentan acá, número de procesos, me da X número de procesos y cuento líneas, eso es un error, craso error. Yo puedo hacer lo siguiente. Me voy para la barra, voy a aplicar filtros. Estos filtros me van a ayudar para hacer la decantación de la información. En el contador del proceso ustedes van a encontrar unos números que son ceros y unos. Quitemos todos los ceros. ¿Por qué? Porque los ceros corresponden a los procesos judiciales en los cuales hay más de una entidad vinculada. Cuando hay más de una entidad vinculada,
aparecen todas las causas de esos procesos, y al aparecer todas las causas de esos procesos, las vamos a ver con 0 y con 1. Las que tienen el número 1 son los procesos que son de mi entidad. Si le quitamos este tema, de los 3.475 procesos que están en el base de datos inicial, quito los ceros, que son las causas de otras demandas, de otros procesos, de otras entidades, se me reduce el número. Ahí ya pasamos a 3.446, que es el número que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla y que estoy resaltando con el mouse. Ahí empezamos a decantar. Otro tema que podría hacer, yo podría tener en esta base de datos tantos campos y filtrarlos como a mi parecer o a mi criterio de análisis me sea pertinente. Voy a revisar, por ejemplo, me interesan los procesos que están en estado de proceso activo para mi entidad, es decir, sobre los cuales yo enfoco todos mis esfuerzos o mis necesidades, mis situaciones, mi análisis, para determinar o para cuantificar o para hacer políticas o decisiones. Filtro y quito todos los terminados. Tengamos en cuenta que si yo no hago estos filtros y no sé muy bien la explicación o no tengo claro qué análisis voy a hacer o qué estudios van a hacer para cuando me piden reportes, puedo entregar información que puede generar o inducir al error. Quitemos los procesos terminados y de los 3.446 me quedaron 1.556 procesos. Eso puede ser un dato más aproximado al control que tengan los jefes jurídicos o administradores de su litigiosidad. Pueden ustedes también filtrar, por ejemplo, por la calidad en la que actúa. ¿En qué calidad actúa la entidad? Ustedes pueden tener procesos en los cuales son demandados o demandantes. Supongamos, por ejemplo, para el caso de los jefes de control interno, verifican procesos tanto activos como terminados, pueden abrirlos o separarlos en dos bloques. Cuando están revisando el tema de, por ejemplo, la provisión contable, yo voy a revisarla solamente para procesos activos en contra de mi entidad. Entonces ya filtré los procesos activos y voy a filtrar acá donde soy demandado. O sea, los procesos donde es un proceso en contra de mi entidad. Y de 2.556 pasamos a 1.107 procesos. O sea, que esta entidad tiene alrededor de unos 400 procesos en contra de ella, de esa entidad. Este ya es unos filtros que yo aplico y de ahí en adelante empiezo a hacer uso o continúo haciendo uso de toda esta información. Parroquialmente hablarles o para un hablar muy simple, hagan de cuenta que estos reportes es un juego, es unas piezas de Lego. Yo uso fichas, las muevo por uno y por otro lado, le agrego, le quito, le pongo de acuerdo a mis necesidades. Yo tengo una gran base de datos que la filtro, la muevo de acuerdo a las necesidades de quien me está pidiendo la información o de la información que necesito analizar para tomar medidas, decisiones o para reportarle a quien corresponda. Veamos acá estos puntos. Estos campos que voy a empezar a resaltar en amarillo no deben suceder a este momento del año, de la vida. 3 años y medio después de lanzado el sistema de COGI, esto no puede estar sucediendo. Debe estar con tendencia hacia el 0%. ¿Listo? Acá. Yo no puedo tener procesos judiciales en los cuales yo no sé la causa, o sea, no sé por qué me están demandando. No puedo tener procesos, litigiosidad en el sistema de COGI, donde no tengo ni idea quién es el demandante, quién es el contraparte de nosotros. Y mucho menos puedo tener procesos judiciales en donde no tengo un valor económico de la demanda. Estos campos son obligatorios, sobre esto se van a enfocar los jefes de control interno para revisar si hay complejidades en sus entidades, salgan adelante y hagan y formulen un plan de trabajo de cómo descongestionar, cómo desatrasar y cómo actualizar esta información. Cada una entidad tiene una litigiosidad distinta, cada entidad tiene unas condiciones muy particulares, llámese geográficas, de recursos humanos, recursos físicos, etcétera, etcétera. Y frente a esas variables, usted define su plan de trabajo. Esto no puede estar y debería estar con tendencia al 0 en todas las entidades. ¿Cómo filtré? Por demandados, o sea, procesos en contra, y activos para mi entidad,
vamos a encontrar variables acá. Valor de las pretensiones iniciales, por una parte, los riesgos procesales de pérdida y el valor de la provisión contable. Enfocarme en esas para poder saber, irnos a lo que estudiará el jefe de control interno, que también ustedes como administradores van a poder estudiar y analizar o contemplar para poder que les quede claro esa información y analizarla, tanto para medidas de defensa, para estrategias de defensa, para alineamientos de políticas de prevención y todo lo demás que se pueda, cosas que se pueda considerar. Todos los procesos que son activos, filtro que hicimos, que sean en contra de mi entidad, filtro que hicimos, deben tener calificación de riesgo y deben tener una provisión contable. Estos son campos que son obligatorios en este momento en el sistema de COGI. Y no puede pasar algo como esto, que yo tenga un proceso con una calificación y no tenga un valor de provisión contable. Y mucho menos cuando yo reviso, si yo fuera el auditor, yo reviso que este proceso tiene riesgos altos de riesgos de pérdida y su provisión contable es 0 pesos. Esto no puede ser y no puede darse porque eso les va a llevar inmediatamente a unos impactos fiscales dentro de la entidad. ¿Por qué? Porque si es un riesgo proceso donde tengo unos valores económicos, ejemplo que te he demandado con un valor X. El abogado califica como riesgos altos de pérdidas, dice, considera en su experticia jurídica que ese proceso se va a perder. Esto de provisión contable no podría estar en blanco. Voy a responder 2 preguntas que están en el chat. Para poder adelantar y no se nos pierda. Pregunta Carzucre, al contratista, abogado, vinculado por contrato de prestación de servicios, cuando se le asigna el proceso, ¿cuándo se le asigna el proceso? ¿Una vez se inicia el acta de inicio del contrato? Esas preguntas que hagan, la respuesta para todas las preguntas es depende. Y depende de qué eso, cada entidad los va a regular. Por ejemplo, puede ser que el proceso nace, el contrato surge y se materializa o se generan las obligaciones para las partes cuando se hace el acta de inicio. Podrían hacerlo y tenerlo. Igual, yo podría asignar el proceso ahí y si el abogado no tiene poder, no habría necesidad de asignárselo o va a quedar de conservache. O puede ser que el abogado venía con un contrato desde antes, se le termina el contrato, en ese contrato del año 2017, digamos, tenía unos procesos judiciales, esos procesos judiciales los llevaba, los representaba, tenía el poder aprobado, se le acaba el contrato, en 20 de enero hacen un nuevo contrato, le hacen acta de inicio y le asignan nuevamente el proceso, si se lo quitaron. El poder por ningún lado ha sido revocado. Esas decisiones o esos análisis de situaciones que puede pasar, los toma cada entidad. Respondió ahorita alguien que decía que contra el poder. Es válido que pueda hacer con el poder. Es otra opción que podrían tener. Incluso, adiciono o complemento esas respuestas. Hay entidades que tienen la vinculación de sus abogados vía planta de personal, son funcionarios. Y desde el momento en que se vincularon, por ejemplo en el año 2015 o los tiempos que estén vinculados en la nómina, desde ese momento les han dado poderes amplios y suficientes. Significa que el poder está desde mucho tiempo atrás, antes en que nazca o que llegue la demanda que él va a defender. El abogado, voy a tomar aquí que el ejemplo me lo daba Olga, de la Corporación de Santander, que es contra el poder. Digamos que Olga es funcionaria en la planta y que tenga un poder amplio desde el año 2015, que se vinculó con la entidad. El día 15 de agosto llega una nueva demanda que se la van a entregar a ella, para que se la defienda. Le entrego el proceso contra la fecha del poder que es anterior o al momento en que llega el proceso a la entidad. Variaciones de esas son muchas. Entre blanco y negro hay muchos grises. Cada entidad lo va a definir. Esa es una. Voy a irme con otra pregunta que es, ¿cuánto tiempo máximo debe durar para inhabilitar el usuario de apoderado en un proceso una vez terminado su contrato? Ese tema lo definen las entidades. Puede ser
que el contrato se termina, pero el abogado le van a hacer un nuevo contrato y continuaría con el proceso, dependiendo del proceso, y continúa con el poder. Puede ser que yo tenga el proceso judicial asignado a un abogado que está por contrato prestando servicios, se le termina el contrato, no le han revocado el poder, pero yo podría inactivarlo con la fecha de terminación del contrato. Técnicamente o legalmente o exegéticamente debería debería desvincularse con la terminación del contrato. Pero siempre van a haber tiempos diferentes. Puede que se termine el contrato, le revoco el poder, lo desvinculo del sistema, pero en el despacho judicial continuará con el poder hasta que se lo revoque. Y ahí pueden pasar muchos días. ¿Listo? Les pregunto si quedan claras las 3 preguntas o esas preguntas que estábamos revisando para poder continuar y no dejar, digamos, como el espacio de la duda, o aprovechar y la complementamos de una vez. Bueno. Entonces, si no hay más, continuemos. Campos en blanco, lo que está resaltado en amarillo, no debe existir. ¿Por qué? Porque si yo califiqué, debo tener este campo diligenciado. Entonces, analicemos la información. El sistema de COGI, en el módulo de calificación del riesgo y cálculo de la provisión contable, la celda numérica, la celda de valor de provisión, es un campo obligatorio. Y quedó como campo obligatorio desde el año pasado, ya lleva más de un año como campo obligatorio. Esto significará que este proceso no lo han calificado durante mucho más de un año, porque lo dejaron sin valor numérico. Eso es un análisis que puede hacer el administrador para hacer un seguimiento de toda esta gestión litigiosa. Podemos encontrar que haya procesos judiciales activos en mi entidad y que tengan esta característica de campos en blanco. ¿Válido? Puede ser válido. Esto está así. Este primer renglón amarillo no debe estar así. Este es un proceso que está activo, está ya con posterioridad a la contestación de la demanda y debe estar calificado. Mucho más que esto tiene una sentencia, una sentencia no ejecutoria, eso tiene problema, que ya pasó por contestación. Hay otras opciones en donde este segundo campo en amarillo, que estoy señalando en este momento en la pantalla, este proceso está sin calificación y sin provisión contable. Puede ser válido. ¿Por qué? Miremos la situación procesal, esta que está acá, y dice auto que admite la demanda. ¿Sí? Con ese auto que admite la demanda, se supone que si es una demanda nueva que llegó a mi entidad, yo no podría en esta parte procesal conocer la demanda. Y como no la conozco, no puedo hacer la calificación de los riesgos. Pueden tener ustedes campos en blanco de calificaciones y de provisiones de procesos que están en auto que admite la demanda. Ustedes pueden tener en este listado de procesos que están ustedes notificados o no notificados. Procesos que están notificados ya arrancaron para ustedes los tiempos, los términos, ya son activos para ustedes. Pueden haber procesos que están en auto que admite la demanda, que es lo que está acá, pero que su entidad no ha recibido notificación electrónica ni física. Pero ECOGI o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica sí la recibió. Como la recibió la notificación, lo que hace es grabarla en el sistema. Y la graba para poder garantizar la existencia de las demandas en contra de entidades públicas del orden nacional en el sistema ECOGI. ¿Cuándo inicia ese proceso para la entidad? Cuando ustedes sean notificados y documenten ese punto. Se les dijo el lunes y martes a los jefes de control interno de las corporaciones autónomas que esos procesos que estén en ese estado deben validarlos contra el buzón electrónico de notificaciones. Si recibieron las admisiones, debe estar ya activo para la entidad. Si no ha llegado, pues posiblemente están en espera que se llegue y por lo tanto no deberían de hacer parte de la muestra aleatoria o de la selección de los procesos en las entidades. Este puede quedar así. Cuando ustedes hacen la contestación de la demanda, es muy normal que contra la contestación de la demanda
ustedes ya conocen la parte procesal, todo, y ahí sí ya pueden hacer la calificación del riesgo. Significa que este proceso, en esta etapa donde está, que es contestación de la demanda, ya tiene que tener una calificación de riesgo como está acá claramente identificado. ¿Listo? Deben tener en cuenta que la calificación del riesgo y el cálculo de la provisión contable se hace en unas periodicidades establecidas en la entidad y por la entidad. El decreto 1079 define que la calificación se va a hacer mínimo cada 6 meses o con sucede actuación de fallo. Por las NIF se establecen unas periodicidades diferentes en las entidades. Como se establecen periodicidades diferentes en las entidades, esa periodicidad debe respetarse al interior de la entidad. Los abogados deben hacerla en el mismo momento, todos a todos los procesos. Que puede ser que algunos procesos no cambien de un periodo a otro, puede ser, pero en el sistema debo darle guardar a la nueva calificación, así sea la misma. Y el sistema me trae, a los abogados, me traerá la última calificación realizada de referencial. Puede continuar siendo la misma o puede ser un cambio en los datos. Después de que se haga contestación de demanda y definir esas políticas y periodicidades, la regla general es definan y cumplan la periodicidad para la provisión contable. Aquí hay dos preguntas que son o planteamientos que hace Olga de la casa. Hablamos del poder, escribe, con el poder o cuando presente la renuncia del poder, algunos apoderados también se eliminan del sistema. El campo de eliminación, como plantea Olga, sí lo pueden hacer algunos abogados que incorporan esas fechas. La tienen habilitada ellos para que algunos abogados, administradores de algunas entidades públicas del orden nacional que tienen mucha litigiosidad no queden saturados con tantos cambios en los procesos. Puede tenerlo ellos, pero los administradores se pueden dar porque le aparecerá un nuevo proceso sin abogado. La idea es que esa función la haga el administrador para que tenga un mayor control de su asignación de procesos y el estado de los mismos. También escribe Olga, los procesos populares no tienen cuantía, pero algunos con sentencias se deben hacer algunas obras y allí sí hay cuantía. ¿Ahí qué se hace? Una acción popular regularmente va a llegar como una demanda sin valor. Eso significa que va a quedar como valor indeterminado. Ese valor va a ser posible, la mayoría de veces se coloca cero. Por ejemplo, las entidades como corporaciones autónomas tienen el tema de los planes de mitigaciones o manejo de cuencas hidrográficas o temas ambientales que les van a impactar sustancialmente sobre el quehacer. Y las demandas van a quedar con opciones de hacer y ejecutar unos recursos en alguna parte, en algún momento. Si son acciones populares, tengamos en cuenta lo siguiente. Indeterminado y un valor cero. Esa demanda se va a perder. Esa demanda habrá que ejecutar unos recursos. Regularmente, las demandas por acciones populares, las acciones populares que llegan a sus entidades, si se demandan, si salen en contra de ustedes, esos recursos que van a ejecutar ustedes los van a hacer por el presupuesto de inversión. Las demandas como procesos judiciales que salen en contra de ustedes, esas demandas como tal van a ser afectadas va a ser afectado el rubro de sentencias y conciliaciones. Dependiendo de esa figura, que la pueden ustedes validar con el de presupuesto o con el de financiera, van a definir esa estructura, lo que es la afectación de la fuente del recurso. En resumen, las acciones populares afectan el presupuesto de inversión. Los demás procesos judiciales, si afectan el rubro de sentencias y conciliaciones, yo hago la provisión contable para poder haber reflejado en mis estados financieros y por ende tener los recursos garantizados o reflejados en estados financieros para proveer y poder pagar la condena cuando llegue. Acá esa fue de provisiones contables, de procesos de acciones populares. Dependiendo de la etapa del proceso, cambia la calificación de riesgo, como también provisión contable.
La calificación puede cambiar en cualquier parte del proceso. Les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo, y ustedes ahí pueden ampliarlo a las otras gamas y opciones que pueden estar viendo, que pueden tener ustedes. Yo puedo tener un proceso en la contestación de la demanda, en donde digamos un tema laboral, un contrato de realidad. El demandante no adjuntó ni material probatorio suficiente, ni los hechos que documentaba, que esgrimían la demanda no eran contundentes, ni las normas, etcétera. El abogado califica como riesgos bajos o medios, dice, no, esto no está muy soportado, se puede ganar. Entonces el riesgo de pérdida es bajo y habría una relación de cuentas de orden, que es el cálculo que sale. Llega una etapa llamada la audiencia de pruebas. Llaman a la persona que hacía de supervisor de esa persona, y en esa audiencia ese supervisor o jefe, el que sea, da elementos suficientes que no dio el demandante. Y con esos elementos se podría llevar a la materialización de la demanda. Sale el abogado y dice, esta demanda se volteó, se cambió, y puede llegar a hacer el cambio como tal. Esos cambios se pueden dar en cualquier momento. Cambien la calificación y la provisión contable en los periodos establecidos dentro de esa entidad. O si es necesario cambiarlo antes de esos periodos, se lo cambian y se lo informan a contabilidad. Cuando llega la primera instancia, el fallo en primera instancia y la demanda acepta los recursos de apelación, ustedes hay que entender una figura, que eso sí se les pido el favor, documentenla y revísenla con los financieros de sus entidades, porque cada uno maneja un concepto diferente. Yo no soy abogado, yo soy administrador y yo puedo tener un concepto diferente a las posiciones que pueden tener los secretarios generales de sus entidades o los administrativos de allá frente al manejo de recursos. Entonces lo validan allá en el entendido de. Durante la primera etapa, el proceso puede cambiar o puede ser constante en los riesgos. Sí debo hacer es el manejo de la indexación, que es la herramienta de Excel que ustedes están usando. Cuando llega a primera instancia, esa primera instancia, el fallo, es condenatorio. Yo ya no tengo que hacer una provisión de un cálculo de cuánto va a llegar la condena. Ya tengo una condena cierta, con un valor establecido, que se apela o no apela. Son dos caminos que van a tomar. Pero hasta ese punto, en primera instancia, yo ya tengo una sentencia. Se supondría que yo ya no hago provisión, sino que registro el valor de la sentencia que me llegó. Pero eso que les estoy contando, ustedes lo van a decantar y a depurar directamente con el financiero de su entidad, porque el financiero de cada una de las 32 corporaciones autónomas, regionales y desarrollo sostenible van a tener un concepto diferente. Listo. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Es que me cuesta este mouse acá. 8. Cuando el poder de los procesos, dependiendo de la etapa, el proceso puede cambiar, sí. ¿Qué hacer pregunta corporativor, ¿qué hacer cuando en este reporte de procesos judiciales de la entidad aparecen procesos que no corresponden a la corporación, es decir, en los cuales la corporación no es parte? Es un tema que es muy complejo saberlo o definirlo o determinarlo. Uno, si es claro para ustedes que no son, quítenlos de allá y soliciten a la agencia vía canal de soporte la desvinculación de su entidad en esos procesos. ¿Qué puede ser? A mi agencia, y puede pasar muy fácilmente con las corporaciones que no están ubicadas en Bogotá. A mi agencia me llega una notificación de una autoridad judicial llamado juez o magistrado, en donde relaciona en una admisión de demanda o en una pieza por una demanda, vinculan a unas entidades públicas. O Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado parte del supuesto del hecho que si lo está firmando un juez o un magistrado, que es una autoridad judicial, es un hecho cierto. Se registra la demanda, le queda cargada a la corporación, pero la corporación posiblemente no conozca la demanda porque o no los han notificado o porque realmente no va a ser de ellos y nunca los van a notificar. Dejen esos procesos durante un tiempo, soliciten a soporte la desvinculación de ustedes como entidad en ese proceso y van a depurar esa información. ¿Qué está pasando? Y se les dijo también los de control interno.
el demandante entrega la demanda al juzgado, a la oficina judicial, lo reparten, hacen el reparto y demás, debería pagar las fotocopias para que notifiquen de esa pieza procesal a las partes, a los demandantes. Esa gestión no se hace. Los juzgados no sacan fotocopias. Los juzgados no necesariamente entregan todas las piezas procesales o todas las actuaciones, porque carecen de recursos por diferentes variables. O lo otro que ha pasado es que yo, por ejemplo, me voy a meter en el ejemplo, yo, Andrés Jaramillo, demando a la corporación, en este caso que pregunta Diana de Corpochibor, yo demando a Corpochibor. En la pieza procesal, en la demanda, yo escribo toda la información, incorporo, notifíquese a la Corporación Autónoma, a Corpochibor, a la siguiente dirección de correo. Voy a asumir que la dirección de correo de notificaciones electrónicas y judiciales de Corpochibor se llame, esté definida como notificacionesjudiciales@corpochibor.gov.co. Supongamos que sea así. Y el demandante lo que hace es escribir en la demanda, notifiquen a Corpochibor, para todos efectos, a la dirección de correo electrónico procesosjudiciales@corpochibor.gov.co. Les pregunto, ¿cuándo les va a llegar esa actuación a ustedes? Nunca. Y nunca va a llegar porque el error está al lado desde la misma parte de los demandantes, que pueden hacerlo eso para que se les consuman a ustedes los términos. Desde ineficiencias en los aparatos en la rama judicial o desde la ineficiencia del sistema de correspondencias. Puede ser variables. Si al final de un tiempo de cantar la información o el momento que ustedes consideren pertinente, establecen que esa demanda no es de ustedes y aparecen los reportes de procesos judiciales, simple y llanamente soliciten la desvinculación a la agencia. Eso lo hacen a través de soporte.ecogi con los formatos de modificación de información, lo firman y ya. O se levantaron las firmas, ya no hay necesidad de firmas. ¿Queda clara esa respuesta para Olga y para Diana? Listo. Escribe Olga de la CAS, pero hasta que haya una sentencia definitiva, esa sería la provisión. Yo puedo tener una provisión contable estimada, que es la que hago un cálculo, hasta antes de la sentencia. Cuando yo tengo sentencia, que quede en firme o no, que es un plazo de unos días que va a estar allá, digamos que dejen congelada, yo ya tengo ahí un valor. Ese valor de sentencia, eso del cual yo ya empezaría a hacer el ejercicio de guardar recursos. ¿Listo? De Carsucre, ¿cómo se hace en la entidad del que maneja un presupuesto ínfimo para provisión de recursos para las demandas en curso, teniendo en cuenta que la provisión de recursos para ser igual al de la del presupuesto? Venga, ¿cómo es? ¿Cómo se hace en la entidad del que maneja un presupuesto ínfimo para provisionar los recursos a las demandas en curso? Ten en cuenta que la provisión de recursos para ser igual al del presupuesto. No mezclen eso, o sea, yo puedo tener un presupuesto de 100 millones de pesos. En ese presupuesto de 100 millones tengo un rubro de sentencias y conciliaciones por 10 millones de pesos. ¿Listo? Pero tengo demandas por 500 millones de pesos. ¿Listo? 100 millones de presupuesto, 10 millones de sentencias de rubro en presupuesto y pretensiones por 500 millones de pesos. De las pretensiones de 500 millones, yo debo provisionar los procesos que son altos, o sea, que tienen riesgos altos, y me dan un valor de 200 millones de pesos. Automáticamente, si ustedes registran esos 200 millones de pesos, la entidad se les va a volver inviable porque es un valor superior al patrimonio y les va a tumbar o volver inviable la entidad. Ahí actúen jurídicos, actúen de la mano y en corresponsabilidad con la oficina financiera. Hay una instancia creada con las normas internacionales de información financiera, con las NIF, llamada Comité de Sostenibilidad Financiera. Ellos les van a definir unas políticas sobre las cuales ustedes pueden regularse o moverse para hacer el ejercicio de las provisiones contables. El ejercicio financiero articulado entre los dos. Ustedes, oficina jurídica, no son contadores. Al otro lado, las oficinas financieras, ellos no son abogados. Trabajen mancomunadamente, corresponsablemente y trabajan. Traten de no meterle el tema del presupuesto, porque finalmente el presupuesto siempre va a ser un valor muy, muy inferior al valor de las sentencias que ustedes tendrán en algún momento. Máxime que si yo lo elevo, lo subo, el techo presupuestal, luego me van a castigar por no ejecutarlo, etcétera, etcétera.
Carsucre, si queda clara la pregunta, dígame, o si no, para complementarla. ¿Listo? Bueno, de los reportes entonces podemos encontrar esta información. Pueden ustedes derivar muchísima más información de este reporte. El administrador puede hacer fantásticamente acá análisis de información. El de control interno lo que va a hacer es venirse a hacer la revisión de que esté actualizado. Ustedes van a hacer revisión y también van a hacer unos análisis para tomar. Bueno, retomemos. Ya, nuevamente con audio. Listo. El jefe de control interno, el auditor, va a tener en cuenta este reporte para verificar que todo esté actualizado, que en el sistema esté lo que tiene que estar. El administrador de entidad va a poder tomar esta información para monitorear la gestión, o sea, que esté actualizada la información que tiene que estar actualizada, porque es información judicial, jurídica de ustedes, para tomar decisiones. Y a su vez, puede usarlo para diferentes elementos de análisis, definir políticas, definir tasas de éxito procesal, en qué tanto somos condenados, hacer diferentes juegos. Entonces esto, manéjelo como si fuera un Lego, en donde yo puedo mover las fichas de acuerdo a mi necesidad. Para cada reporte, para cada informe que yo deba hacer, puedo mover el reporte y analizarlo y ajustarlo de acuerdo a lo que necesito entregar o a lo que me están pidiendo. Dice Carzuca que hay que hacer un evento para los de control contables. Mañana es el tema para abogados y ahí estarán citados porque como vamos a manejar la provisión contable mañana para los abogados que son los que las calculan, la idea es que estén ellos presentes, se reforzará el correo mañana para que asistan ellos en el momento de la provisión contable y se les diga lo que se necesita hacer y ellos entiendan o dimensionen que tienen una corresponsabilidad en el tema de definir políticas o acompañarlos en las políticas y que los lleven al tema, por ejemplo, de manejar el tema de los numéricos, que es la conciliación, el manejo de los valores, de los datos, etcétera, etcétera. Más adelante saldrá el perfil de financiero y tendríamos una relevancia más visible, totalmente visible dentro del sistema ECOBI. Los administradores que están presentes en este momento, que veo que aquí son 19 personas, hoy 19 personas, puede ser igual número de entidades o menos, convoquen mañana, porfa, para que mañana a través del mismo canal asistan los abogados y en el momento de la provisión asistan a algún responsable de la oficina contable o financiera. ¿Listo? Entonces este reporte lo manejamos de esa manera, jueguen, pues yo digo jugar, jueguen con él, estructuren de diferentes maneras, teniendo claro que cada reporte que yo haga en cada momento va a ser una foto diferente. Entonces este es el reporte. Vayámonos, nuevamente me voy a ir al sistema ECOGI para revisar las otras funcionalidades. Vimos, administración de usuarios está bloqueado, pues ya está, lo hacemos por la versión 1. Vimos asignación de procesos, es válido que haya procesos sin abogado, dependiendo de los lineamientos que tengan ustedes al interior de la entidad. Los asignarán en el momento que consideren pertinentes, si es contra la notificación, o los podrán asignar una vez llegue el abogado, o los podrán asignar una vez tengan el poder. Todo eso depende. Las respuestas para muchas preguntas acá son depende, y depende de cada entidad como lo regule. Ya vimos acá abajo el módulo de consultas y reportes.
voy a irme a gestión de procesos y casos. En esa gestión de procesos y casos vamos a encontrar la totalidad de la litigiosidad. Entonces, lo mismo que estamos viendo acá nosotros, lo están viendo, lo ven los jefes de control interno y lo ven los jefes jurídicos. Podemos encontrar el detalle y aquí vamos a encontrar el detalle de procesos activos por abogado. Vamos que cargue. En esa época, a ustedes han tenido unas dificultades grandes y se ofrecen disculpas por ello frente a la lentitud del sistema. Se hacen unos cargues, unas plataformas, unas bases de datos, actualizaciones, pero lo que más está pegando entre julio y agosto es la negligencia del ciudadano colombiano. Son 314 entidades con 314 administradores, 314 jefes de control interno y más de 4.000 abogados, en donde posiblemente una gran población, un gran número de esa población, no actualizaron el sistema en los primeros 6 meses del año, Entonces entran a actualizarlo al momento en que van a entrar los jefes de control interno a hacer la verificación. Entonces el sistema empieza a ser saturado, se satura con tanta gente al mismo tiempo. Es como si ustedes vienen a Bogotá, se mueven por la autopista norte a las 6 de la tarde, los que somos de provincia, llegamos y uno se aterra cuando ve esta vaina en donde la lentitud es tan alta que todo el mundo es congestionado, porque todo el mundo sale a la misma hora. En ese momento todo el mundo está cargando información, todo el mundo está generando reportes, todo el mundo está validando información, producto de la certificación. Son 2 picos que tiene el sistema al año y no, digamos que no ha habido forma de poderlo controlar y cada vez es más la gente que está entrando al sistema. Entonces esta lentitud obedece mucho a que hoy en día están todos actualizando lo que no hicieron en los 6 meses del año. Si tienen preguntas, aprovechemos y háganlas de una vez mientras que esto va cargando. Les recuerdo que los que no han mandado el correo electrónico, los que están conectados, envíen el correo electrónico para remitirles archivos, la lista de asistencia y poder cruzar esta información. Uy, esto se quedó. Listo. Ya cargó. Entonces, vamos a ver acá la relación de procesos por abogado. En esta relación de procesos por abogado, ustedes van a encontrar, por ejemplo, los procesos que están sin abogado. Esto puede ser válido. Aquí pueden haber procesos sin abogado que pueden ser procesos en los que se revocó el poder al abogado que estaba y quedaron pendientes, están pendientes a que se asigne un nuevo abogado. Pueden ser procesos que llegaron a sus entidades, no han sido notificados ustedes y están a la espera de notificación para asignar el abogado. O son procesos que están en sus entidades, ustedes ya fueron notificados y están a la espera de que les aprueben el poder al abogado. Cualquier camino es válido, lo define cada entidad y para cada entidad lo documenta. Pueden entrar a consultar los procesos de cada abogado, van a ver la relación completa de los procesos, ingresan con el botón verde. Si ustedes administradores a su vez son abogados, van a tener la misma visualización, solamente que entrando como administradores van a encontrar imposibilidad de editar información porque esa solamente la puede hacer el abogado. Yo no toco el resumen del proceso ni el formulario de radicación porque eso solamente lo hace el abogado. Entran a actualización procesal, expediente digital. Aquí encuentran la contestación de la demanda.
que es la última actuación. Para este caso, es la última actuación procesal. La incorporaron el 7 de febrero del 2018. ¿Listo? Pueden entrar a consultar, revisar las instancias. Este ejercicio lo hagan ustedes como en forma de verificación, de revisión de la gestión, de poder validar que todo esté al día. Sobre todo, por ejemplo, que hay procesos que son necesarios de hacer un seguimiento detallado, muy específico, muy puntual porque tiene impactos graves para la entidad, etcétera, etcétera. Van a encontrar aquí una serie de actuaciones. Todo proceso tiene que tener una serie de actuaciones. Esas actuaciones están en los instructivos, en el instructivo del abogado. Tómenlas de allá, documenten el procedimiento y cierren la brecha de cuáles actuaciones voy a grabar yo. Ese mínimo de actuaciones del instructivo del abogado que lo encuentran en el rol, en el portal, en roles de usuarios, en abogado, ahí está. Cierren la brecha para que no les pidan que graben todas las actuaciones. Definan cuáles son las actuaciones mínimas obligatorias y esas las van a poner ustedes acá en el sistema de COGI. Eso ayuda también para que el control interno no le requiera. Determinen muy bien otra cuestión. ¿Qué es actuaciones y qué son notas secretariales? Me devolveré al reporte de procesos judiciales en donde tenemos aquí la serie de actuaciones, esto, y algunos abogados o algunas entidades han agregado esto. Esto no es una actuación. El sistema de COGI requiere y establece que deben ser temas de actuaciones procesales. Actuaciones es lo que tenga un documento que debe estar soportado, documentado físicamente y lo generó una de las dos partes, o el despacho judicial o ustedes como entidad. Esto, cuando ustedes lo ven en los estados judiciales, esto es lo que se llama una actuación procesal, una nota secretarial. Y las notas secretariales claramente no tienen un soporte documental. Sin embargo, a veces por el solo hecho de las auditorías dejarlas, ustedes toman la opción de agregar eso. O algunos abogados en sus interpretaciones establecen que debe agregarse esa nota o esa relación al expediente físico. Cuando yo agrego esto, se supone que la debo agregar acá. Y si la agrego acá, les pregunto a quienes lo hayan hecho, los que lo hacen, ¿qué expediente digital le voy a agregar? Ahí no hay forma de agregarle ningún expediente porque es que no existe una actuación para esa relación no existe un documento para esa actuación que agregué. Debo agregar estrictamente las que son. ¿Cuáles? Me voy a ir al portal ECOGI, roles de usuario, abogado y encontramos el instructivo general. En ese instructivo general vamos a encontrar cuáles son las actuaciones obligatorias que ustedes deben grabar. En un proceso judicial son esas. En todas las reuniones del año 2015 que yo he estado, porque yo todo ese tiempo, siempre se les dice, documenten, elaboren los procedimientos, incorporen estas actuaciones para un proceso judicial o estas para una conciliación extrajudicial. Si las agrego en mi procedimiento, me quedan las reglas claras y todos van a trabajar al unísono en las mismas connotaciones y no van a encontrar esto. Si yo le agregué esto a 5 procesos, ¿por qué no se le agrego a los demás? Eso es donde empieza el problema en la interpretación de toda esta información. Eso debe quedar acá. Simplemente ustedes pueden ingresar, ver qué se agregó, van a encontrar el detalle que como abogados lo agregaron y tengan el campo de observaciones. Es un campo que puede ser válido para ustedes poder tener información suficiente o aclaratoria para las diferentes situaciones de cada proceso. ¿Listo? Me regreso. Otro análisis que ustedes pueden hacer. Si yo encuentro que esto está en contestación de la demanda y además mi entidad hace la calificación del riesgo cada 3 meses o digamos cada 6 meses, el 7 de febrero se agregó esa actuación. Si su entidad califica el riesgo cada 6 meses calendario, este proceso está atrasado en calificación de riesgo. No le han hecho una calificación de riesgo. Además, si este proceso
cuando ya se le hizo esta contestación de la demanda. Se le fue el audio. Listo. Si este proceso está en contestación, ya conocen los riesgos procesales. Ya era el momento de agregar la actuación, la actualización procesal, la calificación de riesgo. Este proceso les da que es un riesgo alto de pérdida, tiene un valor significativo, o así no sea significativo, tiene un valor de pérdida. Debo haberle relacionado los riesgos y el valor de la provisión contable. Si este proceso cae en la muestra aleatoria de control interno o en la muestra aleatoria de la auditoría de la Contraloría General de la República, en la auditoría que le haga a sus entidades, les cuento que pueden tener serios problemas, y problemas son problemas, porque este proceso, si bien puede ser fallado dentro de muchos años, dentro de un tiempo, un par de años, o el tiempo que sea, la entidad no está preparada para pagar la posible condena de este proceso. Esta validación la pueden ustedes hacer muy fácilmente en el sistema y empezar a cruzar con fechas, con el tipo de la actuación y con el ingreso o no ingreso de esta información. Me regresaré al menú principal. Ya vimos los dos primeros módulos, ya vimos gestión de procesos y casos, gestión de comités de conciliación. Voy a entrar a consultar. Yo lo único de comités de conciliación que hago en el sistema de COGI son las fichas del comité de conciliación. Me regresaré al portal de COGI, pestaña COGI, roles de usuario, jefe de oficina de control interno, y miremos el instructivo. Para el secretario técnico, para los administradores y secretario, el jefe de control interno, los auditores, ¿qué van a hacer? En temas de usuarios, este es el instructivo perfil jefe de control interno que también está público para que ustedes lo puedan consultar y lo tengan de base de qué van a leer ellos, de qué está detallado para control interno, que les van a solicitar a ustedes. A la fecha, el Sistema Único de Gestión de Información tiene habilitados los siguientes perfiles. Acá están definidos los perfiles. Y los módulos. El administrador tiene gestión en 3, y los demás son consultas. Al abogado de la entidad tiene gestión en todo, o sea, esa es la que la realiza la gestión, o sea, la que le corresponde a esa gestión. Jefe de control interno solo hace consulta. Jefe de oficina jurídica hace solo consulta. Comunero hace consulta. En ninguna parte está el secretario técnico del comité de conciliación, para que a ustedes no lo requieran, que nos muestren las actas que se hicieron en el formato de COGI, que nos muestren las citaciones a los comités de conciliación. Eso no se hace en el sistema de COGI en este momento. Para eso está el acápite de este texto, en donde se informa que el secretario técnico se encuentra activo, pero solo recibe fichas y demás. Y esas fichas son creadas dentro del sistema por el perfil de abogado y pueden ser consultadas por los demás perfiles. No hace nada distinto a recibir las fichas. Quede claro eso porque a veces han preguntado y no saben responder y quedan ponchados. Entro, hay herramientas de construcción y puedo entrar aquí a esta parte de gestión de fichas. Ingreso. Veo las 4 fichas que hemos explicado cantidades de veces. Y el jefe de control interno o jefe jurídico o administrador de entidad lo que hace es búsqueda de fichas. Va a encontrar por el tipo de ficha que estoy revisando las fichas elaboradas. ¿Cuál es el inconveniente, la situación dura que tengan acá algunas entidades? Es hacer la transición de las fichas internas de gestión de calidad, del sistema de gestión interna de calidad, a las fichas de COGI. Debo descartar un proceso, un report, una plantilla y pasarme a la otra. Todas las actas del comité de conciliación que ustedes tengan en sus entidades, que hayan sido sesionadas, que han sesionado, que al sesionar hayan tratado temas del comité de conciliación, casos de conciliación, deben estar hechas en el COGI. Esa ficha la hace el abogado, un perfil abogado, y la verán de esta manera. Esa ficha, les digo yo a título de una recomendación o práctica personal, háganla en cualquier momento. Desde el momento en que arrancan a hacerla, pueden empezar desde ahí, o al final del comité de conciliación. El fondo o la necesidad es que cuando sesiona el comité,
Se elabora el acta y el acta tiene unas fichas que hacen parte integrante del acta. Esas fichas deben ser estas. Que las hagan antes, durante o después, dependerá de ustedes. Pero todas las actas del comité de conciliación deben tener de anexo unas fichas de casos que se llevan al comité. Y esas fichas deben ser todas en formato ECOGI. Si todavía no las han hecho, hagan la transición, definan un plan de trabajo para migrar hacia allá y las documentan todas. Vimos los dos primeros, en los dos segundos ya quedaron evacuados. Esta siguiente está en construcción. Entremos a los, consultas y reportes ya los vimos. Y podemos pasar al último, que sería auditorías. Ya que el último en la izquierda derecha está en construcción. Pueden hacer auditorías a usuarios o a registros. Ustedes pueden verificar qué ha hecho cada uno de los usuarios. No lo tomemos que sea un tema de lo hacen para poder inspeccionarme, hacer seguimiento, no. Es para un tema de identificar qué se ha hecho y cuándo se ha hecho. Porque muchas cosas se han hecho en algún momento en donde donde hay que explicar por qué se hizo en una fecha en especial. Por ejemplo, muchas veces yo estoy agregando unas actuaciones el día 10 de abril, pero correspondían día 10 de abril, que es la que está acá en el sistema. Agregué unas causas a la demanda del proceso, es decir, radiqué un proceso el día 10 de abril del año 2018. Pero estoy grabando este día un proceso judicial que corresponde al año 2010. Esto es válido, o sea, puede suceder, porque mi entidad se va a desatrasar, se va a descongestionar de esta información litigiosa. Van a ver todo lo que ha hecho el abogado, de procesos activos, terminados, en cualquier estado, todo tipo de información que haya hecho, activos terminados, edita, asigna información, vincula, o sea, nuevas entidades, etcétera, etcétera. Y pueden reportarlo en Excel y de ahí sacar temas de análisis de información. ¿Listo? Volvamos y también podrán hacer auditorías a un registro. Esta auditoría a un registro toman un periodo de tiempo que sea relevante, toman un semestre para hacerlo como muy estándar y le incorporo el CUP o el ID. Genero la auditoría, me trae el resumen del proceso, los datos, y me va a presentar todo lo que hizo el abogado en ese proceso, o más bien, todo lo que se le hizo a ese proceso. Y en este proceso puede estar uno o varios abogados. Entonces esto me ayuda mucho para saber quiénes han sido los que han editado esta información. Puede ser que este abogado sea diferente a este y me va a mostrar trazabilidad. Es un tema de análisis, de poder hacer un tema de bases de datos, de gestión de conocimiento, como lo queramos llamar. Y esto lo podemos generarlo solamente en PDF porque no me permitirá editar ni manejar la información que responde única y exclusivamente el abogado de la entidad. Listo. Preguntas sobre estos módulos. Hicimos ya un recorrido completo del perfil administrador. He tratado de presentarles diferentes situaciones atípicas o que han pasado en otras entidades para que ustedes tengan presentes. Pueden ver el reporte que me acabo de acordar de algo adicional. Tratar de presentarles casos que han pasado, sucedido en otras entidades, que a ustedes no les suceda. Tomen medidas de control, tomen medidas como de ajustes para que sean válidas, ¿sí? Revisen muy bien la provisión contable, que todos estos campos estén diligenciados. Esto no puede existir, campos en blanco, no puede existir. Hagamos esta otra cuestión. Ustedes pueden tener la opción de revisar. Es clara la complejidad de las entidades. Algunas entidades tienen mucha litigiosidad, otras entidades tienen una litigiosidad que puede ser manejable.
pueden tener grupos de abogados, número de abogados que pueden ayudar a hacer unos análisis de información. Le pasó a una entidad recientemente en donde llegó la auditoría de la Contraloría General de la República, pide los reportes, en su muestra aleatoria pide unos expedientes físicos. A ustedes y a mí, en el proceso, cuando somos auditados, nos llegan los auditores y uno dice, ¿por qué el auditor tiene el ojo para que siempre pida el expediente o la carpeta que está en chicharrona y que tiene todos los problemas? La que uno no quiere que vean, esa es la que le piden a uno. Un auditor de Contraloría llega a una entidad, pide un expediente que sea este, digamos. Le entregan el expediente, él lo analiza, encuentra que ese proceso fue calificado todo con riesgos altos. Pongámoslo aquí este. El riesgo de pérdida era alto. Tenía una provisión contable de esta magnitud. 2.600 millones de pesos era la provisión contable. Pero las pretensiones de esa demanda eran estas. Él analiza estas pretensiones con esta provisión contable y no le cuadra. Máxime que tiene riesgos altos de pérdida. El auditor solicita a la jurídica que le informe por qué está esa situación así. Cuando pide esa información, la aclaración, en la oficina jurídica caen en cuenta que esta demanda, o revisan el expediente, y caen en cuenta que esta demanda no es por este valor, que este valor está mal incorporado. Le informan al auditor, tiene un error, el auditor dice, listo, corrijan el error y me devuelven el expediente, porque están en el plazo de las mesas de trabajo y demás. Hacen el ajuste. La demanda, cuando la cayeron en cuenta, caen en cuenta que esta demanda no es de 400 millones, sino que es de 2.000 millones de pesos. Pero, al momento en que editan la información del sistema de COGI, los ceros de centavos que deben aparecer acá, por error, se le fue un cero de más a la persona titular del poder de ese proceso. Quedó el proceso con unas pretensiones de 20.000 millones de pesos. Ni el abogado, ni el jefe jurídico, ni el administrador, cuando editaron esa información, cayeron en cuenta. O no contaron ceros, no pusieron puntos, no pusieron, no sé, cualquier cosa de eso pasó. Le entregan el expediente de control interno, que es el canal de comunicación con Contraloría. Y sabiendo que ya estaba observado esa carpeta, que ya estaba en revisión, nadie revisó ese expediente. Se lo entregan a la Contraloría en este color, en este matiz. El auditor lo recibe y deja la observación y detalla. En la entidad tal, la litigiosidad se encontró procesos judiciales que al juicio de expertos, que este es el experto, abogado, determina que tiene riesgos altos de pérdida por los riesgos establecidos en la metodología. Calculan una provisión contable de 2.600 millones de pesos para un proceso de pretensiones de 20.000 millones de pesos amparado en lo que le entregaron. Puede establecer que esta entidad está desprotegida financieramente para responder las posibles condenas de los procesos judiciales en contra de la entidad. Y está desprotegida, de acuerdo a la muestra aleatoria que se tomó del análisis, en unas diferencias de 17.400 millones de pesos. Se deja un hallazgo con posible incidencia fiscal de detrimento patrimonial del orden de 17.400 millones de pesos. Esta reflexión a qué va, que es un caso, es real, o sea, esto pasó en el primer semestre, y un día que fue una entidad de visita, que la habían llamado porque estaban urgidos con el tema de provisión contable, me comentaron la situación particular. El hallazgo les quedó y no saben cómo desmontarse, cómo argumentar ese tema del error. Porque a todo mundo se le fue. Revisen en lo que puedan las posibilidades, opciones de ustedes, revisen esta columna sobre todo. Revisen que estas columnas estén diligenciadas para que no tengan inconvenientes al respecto con las auditorías tanto internas como externas.
Creo que hasta acá podemos hacer la sesión. Se hizo el recorrido completo de toda la información litigiosa, de los módulos habilitados para ustedes como abogados, de las opciones que se tienen para hacer análisis de información, de las opciones que se tienen para que ustedes, además de hacer la gestión litigiosa, de revisar toda la información, de que puedan hacer análisis de datos, no solamente limitarse a que agregaron y demás. Llévense el mensaje que deberían ustedes entrar en el tema de la documentación de todos y cada uno de los procesos que ustedes llevan a cabo, de la secuencia de pasos. Uno tiene que documentar todas esas situaciones. Les recomiendo, para mañana si nos pueden ayudar para que convoquen a los abogados de sus oficinas jurídicas y que asistan mañana, que llegue el responsable de contabilidad al momento de la provisión contable, que se les va a explicar para que les quede, digamos, muchísimo más claro el panorama. Puedan definir ustedes políticas si no las han definido, pueden hacer levantamiento de información si todavía les está generando inconvenientes, conozcan de las alternativas como por ejemplo el Comité de Sostenibilidad Financiera existe, ustedes pueden llevar allá casos y decir, oiga, explíquenme o yo qué hago con estas situaciones, y así mucha serie de situaciones que pueden ustedes contemplar. Entonces, dejemos un momento de espacio para preguntas, si las hay. Si no, sería dar por cerrada y pues anticipadamente darles las gracias por la participación. Con algunos de ustedes, de lo que vino aquí en el listado, Isabel, Angélica y Marisol y otras personas de las diferentes corporaciones, nos hemos visto en diferentes reuniones. Ayudemos para que estos refuerzos que se hagan, Helves, también está por acá varias personas, que se ayuden para que el proceso sea mucho más rápido y mucho más fácil. Sí, solo sí, yo tengo herramientas o formas para poder validar y controlar que la información que se incorpora sea correcta, esté actualizada y defina los tiempos para que todo sea oportuno. Cuando les llegue a ustedes una actuación, ¿cuál es el tiempo apropiado para yo grabarla? Hoy, en una corporación puede ser fácil, porque están poquitos. Mañana ustedes se van para la fiscalía y no va a ser el mismo tiempo. Entonces todo debe estar documentado. Ahí también por aquí de los de a Serna de Corpo Caldas, de mi pueblo. Entonces, no siendo más, entonces muchas gracias a ustedes. Gracias María Elena, también está por acá, ¿verdad? No hay nomás, entonces cerramos la sesión y quedamos pendientes que nos manden los datos, les reenviaremos y para mañana entonces para que nos ubiquemos, nos conectemos con los abogados y los contadores. Para la parte contable mañana, dejémosle como horario que sean a las 3:30 de la tarde. O sea, empezamos a las 2:30, me voy durante una hora con todo lo que sea jurídico y a las 3:30 arrancamos con el tema contable. Entonces, para que, de acuerdo a lo que dice Juan Serna, de Corpo Caldas, que los citen a las 3:30, lleguen al sitio donde estén los abogados conectados con la videoconferencia y escuchen la parte. Entonces, si alguna cosa nos vemos mañana o si no en una próxima ocasión, muchas gracias. Chao.